Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. En este día vamos a ver el tema acerca del mensaje de los planetas. ¿Qué son los planetas? Nosotros sabemos que Dios fue el que creó los planetas, fue el que hizo cada uno de los planetas, pero esto también con un propósito. Dios es el creador de todo el universo, es aquel que hizo las constelaciones, los signos zodiacales, todo lo que nosotros hoy conocemos en el universo, en los cielos. Pero en este día vamos a enfatizar en los planetas. ¿Qué es el mensaje de los planetas? Y vamos a empezar viendo que hay un ejército de los cielos. Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La Escritura nos enseña claramente que hay un ejército de los cielos, que hay seres en los cielos. Y ahora aclaro que no solamente son seres invisibles, espirituales, sino que también hay seres que son visibles de la creación, de la dimensión en la que nosotros nos encontramos. Estos ejércitos están en los cielos, estos ejércitos se mueven en los cielos, porque la Escritura desde el libro de los Génesis nos está hablando del principio de ellos, que Dios cuando acabó el cielo y la tierra, también hizo un ejército de ellos. Ahora vamos a seguir leyendo y dice la palabra hebrea para describir este ejército que Dios creó, este ejército de los cielos, es la palabra tisabá, que nos está hablando de una masa de personas. Nos está hablando de una masa de personas, pero que están organizados para la guerra. Está hablando de un ejército. Por eso dice, acabó el ejército de ellos. Es decir, no solamente es una masa de personas, no solamente son seres, sino que son seres de guerra. Ahora, la Escritura, cuando estudiamos un poquito más la angeología, nos enseña que hay diferentes razas, diferentes familias de los cielos, seres que el hombre desconoce, pero que tal vez en algún momento de su vida incluso ha visto en estos cielos visibles que nosotros conocemos. Ahora vamos a seguir leyendo y una de las preguntas es: ¿de dónde viene el ejército del cielo? ¿Dónde vive, perdón? Y también obviamente ¿de dónde viene? Efesios 3:15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos. La Escritura nos vuelve a dar la referencia de que hay familia en los cielos y nos está hablando de que tiene un Shem, de que tiene un rango, de que tiene una reputación, de que Dios los creó y les dio una jerarquía en el mundo espiritual, pero también en el mundo visible. Y la Escritura nos sigue enseñando, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Cuáles son las que hay en los cielos? Son muchas, y las que hay en la tierra, pero nos hace la referencia: hay cosas visibles y también invisibles. Es decir, cuando nos habla del ejército del cielo, no solamente son cosas invisibles que nosotros podamos decir: oh, bueno, pues sí, pastor, hay seres invisibles, hay ángeles que no podemos ver tal vez, diferentes cosas así, pero nosotros sabemos que hay seres que también son visibles. Y hay unas enseñanzas, también un discipulado ahí en el canal, que hablamos de la angeología, diferentes razas de ángeles, diferentes familias de ángeles, y obviamente también la línea sacerdotal de los cielos. Pero nosotros vemos aquí claramente que hay cosas visibles e invisibles, y dice cuáles son. Dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, nos empieza a dar diferentes nombres de este tipo de seres que existen en los cielos, que son visibles e invisibles. Es decir, puede haber tronos visibles e invisibles, puede haber dominios visibles e invisibles, principados y potestades de igual manera. Efesios 6:12 nos enseña: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Es decir, no solamente nos enseña que el Señor creó esas estirpes, sino que nos enseña que en un momento
algunas de estas familias se rebelaron en contra del Señor y ahora nosotros también tenemos una batalla espiritual en contra de estos seres. Y la Escritura, hay una versión que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Pero dice que están ¿en dónde? En las regiones celestes. De tal manera que nosotros vamos a encontrar una batalla terrible en contra de estos seres. Ahora, antes de continuar, quisiera decirle que en mi experiencia personal he visto este tipo de batallas. En lo personal, batallas con seres visibles y con seres invisibles. Seres que he podido ver, seres que he podido observar e incluso hasta sus carros, sus naves que ellos manejan en los cielos. Y la Escritura nos da testimonio de todo esto, aunque mucha gente pueda dudar de esto. En Ezequiel capítulo 1 versículo 4 nos dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, es decir, con un fuego que lo rodeaba, y alrededor de él dice un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, es decir, en medio de aquella nube y de aquel fuego había algo que parecía como metal, algo metálico, por eso dice como bronce refulgente, algo que brillaba, pero era metálico. Ahora dice, y en medio de ella, es decir, en medio de este bronce refulgente, dice, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, dice, había en ellos semejanza de hombre, y la Escritura sigue diciendo que tenían 4 caras, que una cara era como de león, una cara era de hombre, una cara de buey y una cara de águila. Estos seres son reales, la Escritura está hablando de ellos. Si nosotros seguimos leyendo Ezequiel, nos enseña incluso de sus naves, cómo eran sus naves, las ruedas de sus naves, el espíritu de ellos dice que incluso estaba en las ruedas también y que se movían a donde ellos se movían. Ahora, todo esto es algo terrible. Nosotros podemos ver que la vida no solamente existe en el planeta Tierra. ¿Por qué? Como leímos en Génesis, que cuando Dios acabó los cielos y la tierra, dice que también acabó el ejército de ellos. Ahora, Zacarías, vamos a ir a otra porción, Zacarías 5:9, está hablando de otros seres que existen también. Alcé luego mis ojos y miré aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. ¿Cuántos hemos visto mujeres que tienen alas? Y que no solamente sus alas eran alas naturales, sino que dice que eran alas de cigüeña. La Escritura en varias ocasiones nos hace referencia de este tipo de cosas. Hay una enseñanza donde hablamos enteramente de este tema, de estas mujeres que dice que salían, es donde viene toda lo que son las hadas y ese tipo de cosas, vienen de este tipo de familia. Eran como mujeres, pero la pregunta es, ¿realmente eran mujeres? Porque estas mujeres, dice, traían alas, pero sus alas, dice que eran como de cigüeña. Ahora eso es algo terrible cuando uno empieza a estudiar un poco más de esta familia, de estas mujeres que tienen alas. Ahora, nosotros vemos claramente, texto tras texto, acerca de diferentes creaciones en los cielos, creaciones con las que tenemos batallas, creaciones que son mujeres con alas, diferentes tipos de seres que existen. Pero vamos a ir ahora viendo los planetas, ahora sí. De esta manera, vamos a entrar a ver que todas las cosas en los cielos nos dan una enseñanza. Así como los signos del zodiaco, hay unas enseñanzas en el canal de esto también, es decir, los meses, las constelaciones, pero en esta ocasión enfatizaremos en los planetas, los diferentes planetas que existen, y vamos a ver que el Señor los hizo con un propósito específico.
Y vamos a ir estudiando esto. Génesis 1:14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión en los cielos, dice, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora Dios hizo estas lumbreras, y nosotros podemos ver que estas lumbreras son mejor conocidas como el sol y la luna, aunque hay muchas cosas más que hablar acerca de este tema, pero nosotros sabemos que el sistema, el universo, Dios lo hizo con órbitas, es decir, cada planeta tiene una órbita y un camino que va obviamente alrededor del Sol. Nosotros podemos ver esto y es algo muy tremendo, este tipo de enseñanzas. Hay otra enseñanza allá en el canal que se llama El misterio de la gravedad, hablando de la gravedad que está en la Tierra. Es algo muy importante también de, si usted no ha oído esa enseñanza, de oírla para que pueda entender un poquito más acerca de lo que estoy diciendo. Porque Dios hizo el universo, la creación, los planetas, pero lo hizo a una perfección y con un propósito. La Escritura nos enseña, mire, Jueces 5:20 dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Ahora, nos habla de unas estrellas, pero dice que estas estrellas tenían órbitas, de tal manera que nosotros vamos a entender que estas estrellas a lo que se está refiriendo verdaderamente son planetas. No está hablando de estrella Aster, de una estrella que simplemente da luz. ¿Por qué? Porque dice que pelearon desde sus órbitas. Y lo que tiene órbitas nosotros vamos a ver que son los planetas. Obviamente las estrellas y todo eso también de alguna manera tienen unas órbitas, pero están en conjunto con los planetas como Dios los colocó, obviamente en el cielo. Ahora, nosotros vemos que por eso existen estos planetas que están más cercanos a nosotros, que son la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol. Y nosotros vemos que así fue como tomó nombre los días de la semana. Lunes vinculado a la Luna, martes vinculado a Marte, miércoles vinculado a Mercurio, jueves vinculado a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo al Sol. Porque en inglés el nombre es Sunday, que quiere decir día del Sol. Y nosotros vemos que aunque esto lo haya puesto otras personas, muchos dicen que fueron los romanos, pero verdaderamente viene de más atrás toda esta enseñanza. Nosotros podemos ver que Dios lo hizo con un propósito, porque no fue el hombre el que tuvo esta idea de hacer esto, no. Dios creó todas las cosas de una manera muy especial. Josué 10:11 dice, mientras iban huyendo de los israelitas en una batalla, dice, a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ahora, aquí menciona piedras de granizo, pero cuando estudiamos un poquito más nos vamos a dar cuenta que eran piedras que venían del cielo, piedras que venían de lo alto y no como granizo, es decir, venían más allá de la atmósfera de la tierra. Ahora, cuando nosotros vemos los acontecimientos que están en la tierra, es decir, cuando Dios marca algo específico, sea del tiempo del fin, sea de algo importante, vamos a ver diferentes cosas en los planetas, en los cielos. Por ejemplo, en Mateo 24 hay varias porciones donde habla de los cielos, que va a pasar cosas con el sol, van a pasar cosas con la luna, van a pasar cosas con las estrellas. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, también pasó un acontecimiento tremendo en los cielos, que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Ahora, en todo esto nosotros vemos acontecimientos donde también tienen que ver el sol, la luna, las estrellas y los planetas, porque Dios lo colocó como un reloj también. Josué 10:12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día
en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Incluso en esta misma batalla, la Escritura nos enseña que el sol se detuvo y la luna también. Ahora, nosotros podemos decir: pastor, esto es imposible por causa de la órbita, por causa de lo que está pasando. Es imposible que se detenga el sol, que se detenga la luna. Pero ¿quién es el creador de estas cosas? Es el Señor. Y Él puede hacer lo que a Él le plazca. El Señor puede hacer este tipo de cosas. Pero obviamente en los cielos estaba un acontecimiento terrible que de esta manera se interpretó: que se estaba deteniendo el sol, que se estaba deteniendo la luna, pero Dios estaba haciendo algo, y de hecho ya lo había preparado con anticipación para que en ese día exacto pasara esto que pasó. Ahora, es tan hermoso cuando nosotros vemos cómo Dios prepara todas estas cosas, y lo que representa el sol, lo que representa la luna y los planetas que Él creó. Ahora sí vamos a ir viendo un poquito más a cada uno de los planetas, y con esta referencia de que cada que pasa un acontecimiento importante, escrituralmente va a haber algo que pase también en los cielos. Así como cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, dice la Escritura que también después iba a haber una oscuridad en el sol y que la luna iba a estar como sangre. Hemos visto en nuestros tiempos esas cosas pasando. Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ahora aquí en el Salmo 84:11 nos dice: porque sol y escudo es Jehová. Ahora, antes de continuar, quisiera aclarar algo. Toda la creación que Dios hizo, la Escritura nos dice en Romanos que Dios hace visible, hace notorio su poder por medio de las cosas visibles, por medio de su creación. Nos enseña de su poder, nos enseña de su gloria, pero no para adorar nosotros la creación, porque eso es lo que muchas personas han hecho, no, sino adorar al Creador, al que hizo todas las cosas. Ahora, la Escritura nos enseña una referencia de que el Señor es como un sol. Nos dice: porque sol y escudo es Jehová. Ahora, el enemigo siempre va a querer distorsionar, hacer a un lado lo que es de Dios y adjudicarse a Él la gloria. La palabra sol es shemesh en el hebreo, la palabra que se usa aquí, que está hablando de algo brillante. Está hablando también del sol, obviamente, del nacimiento del sol, de la puesta del sol, pero también de una ventana. Ahora, hay muchas cosas que hablar acerca del sol, pero vamos a ir un poco, va a ser a manera de resumen la enseñanza para que podamos abarcar varias cosas en este día. El sol nos hace referencia del Señor, pero como le digo, porque aquí en la cita de Salmo está claro: porque sol y escudo es Jehová Dios. Y esto nos hace referencia de otras cosas, de cómo funciona también el sol, pero también cómo funciona el escudo que está sobre la tierra contra el sol, contra el calor del sol, porque la misericordia de Dios es tan grande que aunque Él sea fuego consumidor, no nos consume. Y la Escritura nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Ahora, nosotros podemos ver, Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora nos da la referencia una vez más de que hay un sol de justicia, de que Él es como el sol, que obviamente el sol que produce, el sol produce vida, el sol, del sol se alimenta nuestro cuerpo humano, se alimentan la vegetación, se alimenta incluso el agua, muchas cosas de la tierra tienen vida. También obviamente Dios colocó esa vida, pero la cuida el Señor por medio del sol, de la luna y de todas las cosas. Es asombroso ver cómo Dios hizo todo. Si el sol estuviera un poquito más lejos de la tierra, ¿qué es lo que pasaría? No tendríamos
la suficiencia, para vivir, porque el sol es algo que produce cosas hermosas en la tierra, pero también si hay mucho sol, produce cosas negativas. Así que la Escritura nos enseña de tantas cosas. A veces nosotros nos queremos acercar a Dios, pero a veces no tenemos nosotros, no estamos preparados para hacerlo por causa del pecado y de otras muchas cosas que la Escritura nos habla. Pero en referencia al sol, la Escritura nos enseña que Él es como aquel sol. Ahora, la enseñanza del sol es de la misericordia y la salvación de Dios. Por eso dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, dice, traerá salvación. Es la enseñanza del sol. Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, dice, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Nos habla el sol de la misericordia de Dios. Cada día que nosotros vemos el sol, debemos de darle primeramente gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el sol nos habla de su misericordia. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. No hace distinción de personas. Por eso nosotros también debemos de tomar este ejemplo y de tener misericordia con los demás. Ahora, debemos saber que así como Papá Dios creó el universo por medio de Jesucristo y todo es para Él, como ya leíamos en Colosenses, el enemigo quiere distorsionar lo mismo de la creación para dar adoración. Y nosotros vemos una imitación de lo que es el sol y la representación de lo que usan en esta iglesia, que es Isis, Horus y Set, que es una trinidad egipcia, obviamente, pero tiene su origen más atrás, allá en Babilonia y con los sumerios, y ellos están adorando otros dioses que ellos ven como sol. Y la Escritura nos enseña de esto en Ezequiel 8:16. Mire, en el mismo templo, en la misma casa del Señor estaba pasando esto, dice Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, dice, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y que era lo que adoraban al sol. Dentro del mismo templo del Señor, dentro de la misma casa de Jehová, estaban adorando al sol. Qué terrible, como le digo, que el enemigo también voltea estas cosas y quiere que se le dé adoración. Hay muchas culturas que le dan adoración al sol. Ahora vamos a seguir, vamos un poquito rápido para poder abarcar más en esta enseñanza. Salmo 89:37 dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿De qué nos habla la luna? La palabra yarejea es en hebreo acerca de la luna, que nos está hablando de la luna, pero también de un tiempo del mes. Ahora, la luna nos da la enseñanza de ser testigos fieles del Señor, es decir, ser testigos en los diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque nos dice que como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Nos habla de ser testigos para el Señor, nos habla de estar constantes para el Señor. Ahora, estos son también unos símbolos del Dios Sol. ¿Sabía usted que los símbolos para el Dios Sol son unas cruces? ¿Por qué cree que al Señor Jesucristo lo pusieron en una cruz? Muchas personas piensan que esos venía desde Roma, estas cosas de las cruces, pero cuando estudiamos más en la historia nos damos cuenta que Roma incluso fue es decir, que ellos traían enseñanzas de los egipcios, pero también de gente más atrás, y se remonta a los tiempos de los sumerios. Ahora, esto era lo que representaban ellos como el sol, las cruces. Por eso fue que al Señor lo pusieron en una cruz, y representaba también a Ra en Egipto. Deuteronomio 17:3 dice, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido.
porque hubo gente que adoró el sol, que adoró la luna y que adoró el ejército del cielo. Y nosotros vemos en cada una de las de diferentes culturas, civilizaciones antiguas adoraban el sol. Incluso los mayas, los aztecas, todos ellos adoraban el sol. Nosotros vemos en la religión hindú, en el budismo, en la cultura azteca, incluso en el Vaticano, en el logo de la ONU, vemos nosotros la referencia en la Plaza de San Pedro allá en Roma, en Babilonia, tenían todas estas semejanzas de lo que es la cruz y lo que es el sol, juntos, unidos, y era lo que adoraban, porque no le daban gloria al Creador, le daban gloria a la creación. Sabían el poder del sol, conocen el poder que tiene el sol para producir vida, y a eso era lo que le daban la honra y la gloria, pero realmente el que da la vida es Dios. Él es cuando dice cuándo vivimos, cuándo morimos y el momento que estamos sobre la tierra. No es el sol, no, el sol está para decirnos que Él está teniendo misericordia para con nosotros. Él hace salir su sol, dice. No es el sol de otro ser, no es el sol que está simplemente en el universo y que se hizo solito, no. Él lo creó, Él dice, el sol, su sol, lo hace salir sobre justos e injustos, sobre malos y buenos, y así nos muestra su misericordia. Ahora la luna, ya veíamos, nos muestra de ser testigos fieles al Señor. Y en la luna han encontrado también, por la parte caída, como le digo, de cada cosa que Dios ha hecho, el enemigo va a querer distorsionar y obviamente causar tantas cosas en lo que el hombre está viendo. ¿No se ha dado cuenta usted que nada más vemos una parte de la luna? Que siempre vemos una parte, no vemos la otra parte de la luna. ¿Por qué es que nada más vemos una parte de la luna? No vemos toda la luna, es decir, no vemos su rotación, no sabemos nosotros qué hay del otro lado de la luna, porque se han encontrado cosas en la luna, que el gobierno no quiere sacar a la luz, no quiere que sepan. Incluso esta estructura que está aquí fue encontrada en la luna. Hay mucha información ya en las redes acerca de esto y que está saliendo a la luz las cosas que han encontrado en los diferentes planetas. La gente antes pensaba que estábamos solos, pero poco a poco se van dando cuenta que no es cierto. Hay tantas cosas que han pasado y que han encontrado que obviamente el gobierno no lo va a hablar públicamente, porque mucha gente se espantaría demasiado ante estas cosas, y están pasando cosas en la tierra muy terribles también en relación a esto, pero el enemigo ha usado esto también para producir cosas negativas aquí en la tierra. Ahora, vamos a continuar. Ahora si continuemos, dice, con cada planeta. Job 28:5 dice, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Job es uno de los libros más antiguos, aproximadamente escrito hace 5,000 años, y nos dice que estaba convertida en fuego. Ya sabía, porque Dios había revelado cómo es que es la tierra dentro. La gente, si hubiera leído la escritura desde aquel tiempo, sabría que era redonda, sabría cómo era de dentro, sabía cómo se producen las cosas. Pero la escritura nos dice que ahí en la tierra nace el pan, y debajo de ella es como convertida en fuego. Ahora, es la tierra, ¿de qué nos habla? La palabra tierra en el hebreo es eretz, que nos está hablando de ser firme, de estar firme. Hechos 7:49 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Como dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La tierra nos enseña que la firmeza que Dios desea en nosotros es la humildad. Es decir, estar en el estrado de sus pies. ¿Por qué nos puso en la tierra y no en otro planeta? Él pudo haber adecuado otro planeta para que nosotros viviéramos ahí, mas sin embargo, no fue así. Estamos en la tierra, porque para el Señor, Él dice, la tierra es el estrado de mis pies, vivir en humildad ante los pies del Señor. Ahora vamos a continuar. Hechos 14:12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Vamos con esta siguiente planeta, Júpiter, que está ahí en Hechos registrado 14:12.
y la escritura nos enseña que cuando vamos al el diccionario de palabras, cuando dice Júpiter, se refiere a la palabra Zeus. Está, obviamente aquí esto lo copié del diccionario y se está refiriendo Júpiter. Entre los latinos es Júpiter, pero está hablando el nombre Zeus en griego, que era una suprema deidad para los griegos. Ahora, ¿de qué nos está hablando? La palabra, el diccionario Thayer, todos estos diccionarios no crea que son del mundo, no, son diccionarios bíblicos, son diccionarios de palabras escritas en la Biblia, incluso son diccionarios de esas mismas palabras. La definición de Thayer, de ese diccionario, dice Júpiter Usos, quiere decir el Padre que ayuda. Aunque estas personas, nosotros podemos ver que usaron estas palabras allá y están registradas en el libro de los Hechos, fueron personas que no conocían de Dios, personas que estaban desviadas, pero quedó registrado. ¿Por qué razón quedó registrado? Porque Dios quería de alguna manera que nosotros entendiéramos algunos aspectos de las cosas que son creadas. ¿Por qué? ¿Cómo ellos sabían que existía este lugar llamado Júpiter? Que para ellos así lo llamaban Júpiter, pero ellos se referían al Dios que es supremo, y de hecho, Júpiter o Zeus, mire qué quiere decir. El Padre es el que ayuda. Es decir, ellos sabían que había un Padre, aunque no lo conocían. Mire qué terrible. Sabían que había un Padre ayudador, pero no sabían quién era Él. Y cuando Pablo incluso fue a predicarles, les estuvo hablando de este Dios no conocido, porque ellos no lo conocían. Dice que tenían ahí y decían al Dios no conocido, porque no lo conocían, no sabían quién era Él, mas sin embargo tenían un conocimiento de los planetas, de los astros, de todo esto, pero no conocían al Creador. Y cuando Pablo habló con ellos, les dijo, ¿saben qué? Yo vengo a predicarles de ese Dios al que ustedes no conocen, a ese Padre que ayuda, a ese Padre que es de bendición. Y Hechos 14:13 dice, y el sacerdote de Júpiter, sepa que tenían un sacerdocio también. Júpiter tenía un sacerdocio, sabían que de allá venía algo poderoso, dice, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad. Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hechos 19:34, pero cuando le conocieron que era judío, hablando de Pablo, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Hechos 19:35, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida? ¿De dónde dice? De Júpiter. ¿Qué imagen fue la que vino de Júpiter que ellos conocían? Porque ellos tenían esos dioses, ellos adoraban estos dioses, ellos tenían ese conocimiento, pero ellos reconocían que había una imagen que había venido de Júpiter y era la imagen que ellos adoraban. Ahora, esto es terrible, porque ellos, esta es la parte caída de Júpiter, pero cuando Dios creó este planeta, Dios a través de este planeta nos estaba enseñando de su grandeza, de su poder, porque si estudiamos los planetas, se va a dar cuenta que Júpiter es el planeta más grande que existe en nuestro sistema solar. ¿Por qué es el más grande planeta? Porque nos está enseñando el poder de Dios, cómo Dios es grande y poderoso. Pero esta gente lo torció y entonces el enemigo lo usó también y una imagen de ahí vino a la tierra y ellos decían que era una imagen venida de Júpiter. Ahora, vamos a continuar. Génesis 49:25, la referencia del Padre ayudador, el nombre Júpiter, por el Dios de tu Padre, dice, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de pechos y del vientre. Es decir, Júpiter nos está hablando del poder de Dios, del que nos ayuda, del Dios omnipotente.
Ok, vamos a continuar. Este planeta nos enseña que cuando Dios nos ha dado vida, es decir, nos ha puesto en la tierra, si nosotros somos testigos fieles, es decir, como la luna, Él será nuestra justicia, nuestro sol, y nuestro ayudador, Júpiter, será aquel que nos ayuda, el que sale a nuestro encuentro para ayudarnos. Dice que Él sale como poderoso gigante. Hechos 14:12 dice, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era que llevaba la palabra Mercurio. Vamos a ver Mercurio, la palabra Mercurio, Hermes, en el griego nos está hablando del nombre del mensajero de las deidades. Cuando vieron a Pablo predicando, dice que lo llamaron Mercurio, pero también nos enseña esto, que Mercurio, cuando nos está hablando el diccionario Thayer, nos dice que era el heraldo de los dioses. ¿Por qué le llamaron de esta manera? Ahora, como le digo, le vuelvo a repetir algo antes de que sigamos más. Debemos nosotros de reconocer que el enemigo, todas las cosas, vuelvo a repetir, que Dios hizo, el enemigo las ha distorsionado. Las enseñanzas griegas, las palabras griegas, la mitología griega, de alguna manera todo lo copiaron también de lo que vivieron los hebreos. Si nosotros nos ponemos a estudiar, usted se va a dar cuenta que todo aquello de alguna manera lo copiaron de algo real, pero con una enseñanza caída. De tal manera que nosotros podemos ver que cuando ellos decían algo, tenían el conocimiento de lo que estaban diciendo. Por eso es que cuando vieron a Pablo predicando decían, este es Mercurio, porque era el heraldo de los dioses. Y en verdad ese era un heraldo, Pablo. Incluso él mismo habla de eso en otra ocasión cuando dice yo como apóstol y predicador, y la palabra que usa ahí es heraldo. Pero qué tremendo que esta gente lo tenía en una enseñanza torcida y distorsionada. Pero cuando la Escritura nos habla de este planeta Mercurio nos está enseñando que debemos ser heraldos de la palabra de Dios. Es decir, mensajeros, no solo de palabras, sino en hechos. Debemos de predicar. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, que Dios cuando hizo los planetas nos estaba dando una enseñanza tremenda a través de esto. Hechos 17:22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí fue donde habló él y vio que tenían ahí la inscripción que decía el Dios no conocido, y les empezó a hablar de la palabra del Señor y les empezó a hablar del Dios que ellos no conocían. Ahora, la palabra Areópago es la palabra, nosotros la vamos a revisar ahí. Usted si tiene el diccionario Strong y tiene todas los diccionarios, las Biblias y todo eso, y si no lo tiene, hermano, también le invito a que me mande un mensaje. Yo se lo puedo pasar con un archivo para que estudie también con diferentes Biblias. Puede usted descargar tantas Biblias, tantas versiones para que nosotros podamos estudiar. Ahora, la palabra Areópagos nos está hablando de Ares, que obviamente es el dios griego de la guerra, pero también era el nombre que usaban los romanos para Ares es Marte. Está hablando del planeta Marte. Areópagos es la definición del Thayer Marshall Peak. Ahora, esta definición la tomé de otra enciclopedia bíblica, Areópago, Areos Pagos, que quiere decir de Ares, Marte, y Pagos, colina. O sea que la palabra Areópagos quiere decir colina de Marte. Ahora esto es algo muy interesante. Es decir, allá había un lugar que existía, un lugar alto. Y en este lugar fue donde fue Pablo a predicar. Este lugar, que era la colina de Marte, así conocida en aquel tiempo, ese lugar, el Areópago, era donde se venían a reunir para hablar doctrina y enseñanzas. Y entonces la Escritura, cuando leemos la referencia, el contexto de esta cita, nos dice que llevaron ahí a Pablo para cuestionarlo, para ver qué era la doctrina que él traía. Usted lo puede revisar ahí en su Biblia. Ahora,
este lugar, la colina de Marte, era un lugar de confrontación de doctrinas. Esto es terrible. Por eso también cada uno de los días en los que nosotros tenemos culto, ¿sabe que no es casualidad? Usted piensa que tenemos culto los martes, los viernes, los domingos, simplemente porque así se ocurrió que los tengamos. No, es por una razón específica. ¿Por qué en martes? Porque es el día Marte del planeta Marte, que nos está hablando de una guerra. Estamos nosotros conscientes de que hay una guerra espiritual, estamos conscientes de que hay una batalla, y en Marte, en este lugar llamado Colina de Marte, de Ares, nos está hablando de una confrontación de doctrinas. Por eso nosotros tenemos que dar la doctrina sana, predicar la doctrina de Dios y estar peleando en contra de las doctrinas caídas y doctrinas de demonios. Ahora, esta palabra está aquí registrada cuando nosotros vemos la parte caída de Marte, es decir, en la cuestión de influencia negativa, vemos que en Marte se han encontrado cosas que no se han explicado, túneles, diferentes figuras que han visto en Marte, incluso como un rostro que es muy conocido desde hace tiempo ya, que se han encontrado allá. Ahora, obviamente, le vuelvo a repetir, el gobierno no va a hablar claramente de estas cosas, pero hay cosas que se están moviendo en todo el universo, en los planetas incluso. ¿Por qué? Porque a nosotros en la Tierra se nos dio un privilegio tan tremendo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Eso no está en otros lugares, está aquí, con un propósito de que todos los que estamos aquí alabemos el nombre del Señor. El nombre de una colina rocosa, dice, y estéril, es de la misma enciclopedia bíblica, al noreste de la Acrópolis de la antigua Atenas, que indicaba que esa loma estaba dedicada a Ares, el dios de la guerra, llamado Marte, como le digo, por los romanos. Y está hablando de Marte. Ok, entonces nosotros vamos a ver que cuando está hablando de eso, de Marte, nosotros vamos a encontrar una palabra ligada que nos está hablando de arreglar, de levantar, de armar. Y Proverbios 18:10 nos dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es decir, Dios nos quiere levantar como guerreros, como poderosos en su nombre, hermano. Esto nos enseña, este planeta nos enseña, Marte, que Dios nos levanta como guerreros por su palabra, derribando otras doctrinas para conquistar en su nombre. Ahora, Hechos 7:47 dice, vamos más rápido, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. La palabra Renfán usada aquí en el diccionario Strong, nosotros vamos a encontrar que es la palabra Yenfram en el griego, pero cuando vamos al hebreo es la palabra Chiun, que nos está hablando en la definición Brown Dry Break. El diccionario dice que es una imagen o una columna, a pillar. Ahora, ¿de qué está hablando esto? Y sigue diciendo el diccionario, probablemente la estatua de un dios asirio, de un dios babilónico, asirio-babilónico, que está hablando de Saturno y que se está hablando de la apostasía de Israel. ¿Por qué? Porque Dios les dijo a ellos aquí, antes de este versículo les dice, ¿llevasteis mi tabernáculo en el desierto? Les dice, no, antes bien ustedes llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. ¿De qué está hablando? De esta estrella, aquí obviamente es planeta, del planeta de vuestro Dios Saturno. Eso es lo que está diciendo aquí realmente. Como le digo, allá en Josué cuando dice desde sus órbitas pelearon las estrellas, no está hablando de estrella, está hablando de planeta, porque la palabra planeta no la vamos a encontrar como tal en la escritura, y se refiere a los planetas como estrella. Y dice aquí llevaron el planeta de vuestro Dios, Saturno. La palabra Renfán está vinculada, según el diccionario, a
Saturno, a ese dios que ellos tenían de Saturno. ¿Y cuál es ese dios que ellos tenían? Nosotros podemos ver que esto se refiere a una columna. Apocalipsis 13:12, al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y dice, y voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, el hecho de que mencione Jerusalén, aquí está tremendo esto. Hay una enseñanza que tenemos ahí en el canal que se llama el cubo negro, que si usted quiere entender más acerca de este planeta Saturno, la puede ver y va a entender un poquito más acerca de esto. Ya se han dado cuenta por medio de satélites poderosos, y telescopios, las cosas que están en Saturno. Por ejemplo, en el polo norte de Saturno hay como un hexágono ahí, pero es un cubo realmente, que se le llama o se le ha denominado el cubo de Saturno, y muchas de las religiones, incluso de la Tierra, adoran este cubo negro. Nosotros lo podemos encontrar en diferentes partes del mundo y la gente adora esto. Ahora, Jeremías 32:35 nos da la referencia de que Israel adoró este planeta. Como leíamos allí en Hechos capítulo 17, nos da la referencia en Jeremías 32:35 también. Y edificaron lugares altos a Baal. Baal estaba vinculado también con este planeta Saturno, los cuales están en el valle de hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. ¿A dónde? A Moloc. Acuérdese que dice, llevaron el tabernáculo de Moloc, hacían pasar a sus hijos, los metían en un toro que habían ellos creado. Esa es una referencia, pero también había uno donde abrían abajo, la panza, y ahí metían a los hijos y los sacrificaban a Moloc. Israel mismo cayó en la adoración de estos planetas y de estos seres terribles, aunque Dios los había creado con otros fines, para enseñarnos otras cosas. Ahora, pero ¿cuántos planetas son en verdad? Nosotros vemos el diseño de los cielos, aunque no voy a hablar mucho de esto, pero es 12. Ahora, los planetas más cercanos de los que hablamos ahorita, que están dentro ¿cómo le puedo decir? De nuestro sistema solar, son 7 de los que hablamos. Por eso los días están establecidos así, pero existen otros planetas más allá, y es el diseño de 12. ¿Por qué de 12? Porque así como son 12 tribus y 12 apóstoles, también son 12 planetas, y es una enseñanza para nuestra vida, así como los nombres de las familias de Israel. Y nosotros vemos aquí los planetas, como veíamos en esta diapositiva: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, y Caronte, el que está acá, y otro que fue, que hace poco lo descubrieron. Ahora, todos estos planetas existen. Ahora que ya hay más manera de ver al cielo, al universo, se han dado cuenta de cómo es que están las cosas en el cielo. Usted sabe que hay un asteroide, aquí un cinto, donde divide de estos planetas que están fuera de cinto de asteroides que está aquí, y nosotros podemos ver que son 12. También el que se veía ahí al final es Nibiru. Nibiru es un planeta que hace poco se descubrió, pero ya se dieron cuenta que es algo real. Son 12 y nos habla de la misma enseñanza del pectoral. Ahora, si usted quiere saber más de esto, hay varias enseñanzas que hablamos acerca del número 12, como lo que son los 12 meses, las constelaciones, los planetas, todo este tipo de cosas que van a un mensaje que nos hablan del propósito de Dios. La escritura dice, voy terminando, Salmo 69:34 dice: alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Salmo 8:3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Él fue el que creó la luna y las estrellas. Él fue el que hizo toda la creación, el universo, con un propósito. Sabe que
la escritura nos enseña en Filipenses 2:9, por lo cual dice Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quién está en los cielos? Hay muchas creaciones en los cielos que se van a doblegar, y en la tierra y debajo de la tierra, lo cual también ya hemos estudiado que debajo de la tierra hay otros reinos también, y esos se van a doblegar también. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos nosotros, hermanos amados, seres angelicales de los cielos que nos protegen, que nos ayudan, pero también hay seres caídos. Ya lo leímos en Efesios, tenemos lucha contra principados, potestades, y ¿dónde dice que están? En los lugares celestes. Pero también nosotros debemos de saber que cuando llegue este día, todo aquello que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se va a doblegar delante de nuestro Señor Jesucristo, y van a confesar, van a reconocer su señorío, y van a decir y a proclamar su nombre para la gloria de Dios. Por eso te invito, mi hermano amado, que cada día vivamos, sepamos nosotros que Dios es un Dios que creó tantas cosas y que es un Dios poderoso el que tenemos, y que cada día podamos darle la gloria y la honra y la alabanza, y saber que Él hizo incluso muchas creaciones para podernos ayudar y bendecir. Así que nunca olvides de darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga.